Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos aquí gracias a Diputación de Málaga. En primer lugar, pues agradecer a la Diputación de Málaga esta facilidad que nos da para intervenir con esta píldora, esta webinar que es tan interesante. También a los ponentes. Hoy estamos aquí con don Enrique Salvo Tierra, que nos va a hablar de la adaptación de la ciudad al cambio climático. Y bueno, Enrique tiene un currículum pues impresionante, ¿no? Eh, un profesor de la Universidad de Málaga, doctor. Su tesis fue reconocida con el Premio Extraordinario de Doctorado. Ha ocupado a lo largo de su trayectoria profesional muchos puestos relevantes y ha realizado obras importantes. Ha trabajado en el metro de Málaga, por ejemplo, en la Consejería de Obras Públicas. Ha tenido cargos, como digo, muy importantes y también ocupó, por ejemplo, por decir algo, la vicepresidencia del Consejo Escolar de Andalucía. Eh, mm, ¿Qué más? Pues ha escrito muchísimas documentos, conferencias, general del Ministerio de Fomento. Ha realizado, pues aparte del proyecto del Metro de Málaga, pues también ha realizado, o sea, en cuanto a cambio climático, es una persona mm, eminente, ¿no? Aparte de la Cátedra de Cambio Climático en la UMA, que lleva desde 2020, también está en la planificación y ordenación de territorio y conoce perfectamente, pues lleva en los últimos años pues trabajando sobre los efectos del cambio climático en las ciudades de Málaga, pero bueno, no es de Málaga, es de Algeciras, es gaditano. Y como yo siempre digo, pues lleva dos apellidos muy interesantes, que son Salvo Tierra. Entonces, esto de la crisis climática lo lleva en vena. Por su padre es salvar y por su madre la tierra, ¿no? Y entonces, pues yo por sintetizar, por no leer tantas cosas, yo creo que hoy en día es a nivel andaluz y nacional e internacional, pues una de las personas que más conoce el cambio climático, ¿no? Y los efectos. Ha hecho estudios interesantísimos de Málaga y de muchas ciudades de Andalucía, en donde se ven los efectos del cambio del tiempo, ¿no? A lo largo de la historia, y lo explica además con una soltura y una capacidad. Escribe en periódicos, hace también artículos, o sea, programas de radio. O sea, es una persona que tiene una voz importantísima y que transmite que ojalá tuviéramos muchos salvadores de la tierra como Enrique. Así que nada, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, se te ha olvidado, yo creo que lo más importante, y de lo que me encuentro muy orgulloso, que es que tengo el premio y Pluyum, Ah, que me sí, es concedió verdad. precisamente ANJA, y el premio Mar que me concedió la Diputación de Málaga. Sí, sí, Los dos sí. premios hoy se sintetizan en esta conferencia y por tanto no cabe más que mi agradecimiento sincero y mi enhorabuena por esta iniciativa a la Diputación de Málaga y, por supuesto, a la Asociación Multisectorial de Jardinería de Andalucía, y que quiero tanto a ambas instituciones. Bien, me corresponde por hablar de la adaptación de la ciudad a la crisis climática. Y bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como dicen ya todos los informes, las ciudades son responsables y a su vez son las que van a sufrir más consecuencias del cambio climático.
son responsables de un porcentaje muy elevado del consumo global de energía y también, por otro lado, van a ser las responsables del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, porcentajes muy altos que hacen que la ciudad se convierta en el foco, en el nodo central, precisamente de nuestras preocupaciones. El cambio climático debe ser el foco central, por tanto, de la planificación urbanística. Y el énfasis sobre el cambio climático no es más que una reafirmación de que este énfasis se construye sobre el concepto de algo que acabamos de vivir, los riesgos urbanos. Riesgos urbanos. Vamos a hacer mucha incidencia en ello porque, al fin y al cabo, la planificación urbanística que vamos a realizar va a tener como elemento central precisamente los riesgos urbanos de cara al futuro. Actualmente todavía no. Tiene más bien un fin lucrativo esa planificación. Pero de cara al futuro, indiscutiblemente los riesgos que pueden sufrir, que tienen ciudades, van a conllevar justamente a que busquemos la terapia que va a estar pues fundamentalmente basada en las soluciones que nos brinda la naturaleza, sin despreciar en absoluto lo que pueden ser las infraestructuras grises o incluso las infraestructuras que conocemos con el nombre de mixtas, que son en parte gris y con la colaboración del verde. Por tanto, el planeamiento urbano tiene una trascendencia fundamental en estos momentos, tanto para informar como para coordinar e implementar medidas para mejorar la calidad climática de las ciudades frente al cambio climático global. Ahí vemos, los riesgos de desastre se van a generar fundamentalmente por fenómenos meteorológicos y climáticos. Tiene que ver mucho la vulnerabilidad del territorio, y por otra parte la exposición a esos riesgos de desastre que pueden tener determinados lugares. Al fin y al cabo, no deja de ser la consecuencia del desarrollo que debe de tener en cuenta tanto la gestión de esos riesgos de desastre como la adaptación al cambio climático. Y eso es los dos puntos básicos en los que vamos a tener que incidir en el planeamiento urbanístico. Y en ese sentido, llamo la atención de un instrumento que se revela cada vez como más importante, que es el que se denomina SREX y que, bueno, lo mencionaremos a continuación porque digamos que en él se sintetiza perfectamente por parte del panel intergubernamental de cambio climático, nos orienta hacia dónde debe de ir ese planeamiento urbanístico. Bien, digamos que los riesgos van a provenir fundamentalmente de las siguientes causas que van a tener un mayor o menor grado de probabilidad de frecuencia. Son, por una parte, las días y noches más cálidos y menos frecuentemente fríos, días y noches más cálidos y más frecuentemente muy cálidos, es decir, los extremos que nos vamos a ir encontrando y en donde son importantes porque van a, de alguna manera, extenderse en tiempo. Vamos a tener, y especialmente en nuestras latitudes, unos veranos cada vez más largos, en donde vamos a ir viendo permanentemente batir récords, va a parecer una olimpiada año tras año, en donde vamos a ver desde olas de calor cada vez más extensas e intensas en tiempo, y por otra parte sequías también cada vez más extremas. Periodos cálidos, olas de calor, aumento de su frecuencia en la mayoría de las extensiones terrestres, va a ser muy probable en todo el planeta. Áreas afectadas por el aumento de las sequías, esto es ya a nivel planetario total y absoluto. Episodios de precipitación intensa, aumento de la frecuencia en muchas regiones del planeta, es muy probable que así ocurra. Es decir, lo estamos viendo, lo hemos palpado nosotros aquí, es decir, calentamiento del mar, calentamiento de la tierra,
consecuencia evaporación de agua y esa agua vuelve a la tierra de manera virulenta, de la manera bastante intensa, generando pues una torrencialidad poco frecuente hasta ahora. Sí, ahí había de vez en cuando, pero no con la intensidad de ahora. Igualmente, el aumento de actividades de tormentas tropicales intensas, lo que se llaman tormentas asesinas, son muy probables, no solamente ya en la zona en las que estamos habituados a verlo, que son en la parte más de Centroamérica, y por otra parte el aumento en incidencia de niveles de mar alto. Excluye tsunami, pero no, y lo hemos vivido durante estas 2 últimas semanas, en el caso de Málaga, meteotsunamis, que son pequeñitos, que se han vivido en el litoral mediterráneo de Andalucía, en donde no es directamente quien interviene el seísmo, lo que son maremotos, sino que nos vamos a encontrar que esas diferencias de presión, esa formación de nubes que estamos diciendo por calentamiento, también van a incidir de manera notable en las mareas y por tanto van a generar esos meteotsunamis, que, bueno, que pueden ser de pocos centímetros, pero que bueno, pueden llegar a tener una incidencia importante en el territorio. Bueno, aquí esto lo voy a dejar para que luego, en todo caso, comentar. En el caso del Mediterráneo Occidental, concretamente, y en el entorno del Mar de Alborán, las catástrofes han aumentado desde inicios del siglo pasado hasta la actualidad de manera exponencial. Como veis ahí en la formulita, es un R cuadrado y una Y que va a llevar una X que va a tener un fuerte potencial, va a estar elevado a una fuerte potencia y que vemos que nos va a dar ese aumento de números de episodios catastróficos en el Mediterráneo occidental y que en los últimos años incluso la curva se ha vuelto más vertical todavía. Fundamentalmente nos vamos a encontrar que son las inundaciones el tipo de catástrofe más frecuente. Luego los terremotos, que aunque parezcan que son baladíes, pues no, han tenido una importancia bastante fuerte durante el siglo pasado y hasta la actualidad. Los vendavales, las sequías, los incendios, las temperaturas extremas, las plagas, los corrimientos de tierra y las epidemias. Estos son los tipos de catástrofes más importantes que han sobrevenido especialmente a partir de 1980, que es cuando nos vamos a ver cómo el cambio climático empieza a incidir de forma muy directa en el territorio. Aquí tenemos el mapa del año 2000, en donde vemos los episodios de tiempo adverso y la anomalía, a olas de calor, las lluvias fuertes, lluvia y nevada abundante. Es decir, ya veíamos cómo el mapa empezaba a, a recoger esos extremos climáticos que todavía, y quien dice que eran que esos son eventos normales, pero de normalidad no tiene nada cuando vemos que lo que se alcanzan son récords que en ningún momento de la historia desde que se tienen mediciones se han alcanzado. Precisamente en esta línea, a mí me gusta recomendar este libro de José Luis Comellas, ya va por la segunda edición, que es Historia de los cambios climáticos. Hay quien dice, no, cambios climáticos ha habido siempre. Hay quien, bueno, lo utiliza incluso dentro del discurso político. Pero efectivamente ha habido cambios climáticos, pero ninguno con las características del que estamos viviendo. Las características que lo hacen singular y que conllevan a generar incluso un término para definir el periodo que estamos viviendo, que es el del antropoceno. Los geólogos dicen que no hay que vincularlo con una etapa geológica, pero sí evidentemente tiene mucho que ver con la presencia del ser humano. Esta etapa pues resulta de que se va a caracterizar esta crisis
este cambio climático, porque lo genera una sola especie, una única especie, que es Homo sapiens, y algo inaudito hasta ahora en la historia de los cambios climáticos, que siempre han sido generados básicamente por erupciones volcánicas, por manchas solares que se apagan o que se encienden, hay mucha actividad volcánica, impactos de meteoritos, cambio en el eje de la Tierra. Todo esto ha llevado a que haya todos esos cambios que vemos ahí, que han ocurrido en Andalucía, desde periodos muy cálidos, periodos muy fríos, luego periodos áridos, luego periodos hiperhúmedos. Es decir, que vemos cómo hemos tenido a lo largo de 3.000 años de historia pues muchos cambios climáticos en Andalucía. Y lo que es más curioso es ver cómo, creo que en el libro de Comellas pues podemos intuirlo, cómo todos esos cambios van a incidir precisamente en lo que es la historia de nuestra tierra, ¿no? Con la aparición. Aurora me regaló un libro precioso de un autor amigo suyo que si lo cogemos y lo fusionamos con el de José Luis Comella, nos damos cuenta de que hay una explicación climática para cada uno de esos grandes momentos. Pues no sé, los saqueos visigodos en Sevilla, perdón, de los vikingos en Sevilla. Pues bueno, pues tienen mucho que ver con esas migraciones hacia el sur que tuvieron estos pueblos. En otros casos, los migrantes iban de sur a norte, las grandes deforestaciones, en fin, la pequeña edad de hielo, si bien no incidió mucho en Andalucía de una forma directa, como pudo ocurrir en gran parte del hemisferio norte, sin embargo, sí tuvo unas consecuencias también en mucha actividad económica y social a nivel de la historia humana, pero sobre todo muy importante en el caso de la biodiversidad y de los ecosistemas. Bien, nada más que hay que fijarse en esto, es decir, fijaros que ponemos ahí tres cuadros extraordinarios de dos pintores que, bueno, que llegaban a un nivel de naturalismo a la hora de pintar que tanto Van Berger, el pintor del Peñón de Gibraltar, desde todos los ángulos, bueno, se recorrió prácticamente todo la provincia de Cádiz y toda la provincia de Málaga buscando perspectivas del Peñón, ¿no? Como vemos ahí en los dos cuadros, el superior y el de 1855, en donde, bueno, pues podemos ver cómo era el paisaje en aquel momento, ¿no? Abajo a la derecha lo que tenéis es el caso de otro de los grandes pintores naturalistas, en este caso un belga que se nacionalizó siendo muy pequeño en Málaga y que, bueno, pues está considerado como uno de los grandes pintores naturalistas de la historia, ¿no? En ambos casos vemos que los detalles de la flora que se pinta y del paisaje que se pinta, pues nos habla de un periodo frío y muy seco, ¿no? Es decir, que vemos que prácticamente las 25 especies que hemos llegado a detectar en el caso de la obra esta de la bahía de Málaga desde Torremolinos, pues bueno, pues es increíble. Llama la atención en ese caso el hecho de que los sistemas dunares en la bahía de Málaga pues eran extraordinarios y en el caso de Estepona pues 3/4 en el otro que tenemos a mano izquierda de 1855. Y arriba también una peculiaridad, y es que hoy peleamos contra la pita y contra la chumbera, pero desde luego yo creo que en la obra gráfica española los dos elementos más representados, los elementos florísticos más representados, son estas dos especies, que es verdad que no son autóctonas, que pertenecen que provienen de Centroamérica, de México fundamentalmente, de Mesoamérica, y que sin embargo se han adaptado perfectamente y en absoluto, a pesar de ser especies exóticas,
entiendo de que no han tenido un carácter invasor toda vez que han permitido en todos los casos, vemos que en las tres obras se representa la pita en la agave americana, en los tres aparecen ejemplares, ¿no? Y sin embargo, esa adaptación pues ha llevado a que no generen ningún tipo de afección a la flora y a la vegetación y a los ecosistemas autóctonos. Bien, pero puesto a elegir, como decía el otro, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya el año pasado pues tuvimos la gran, bueno, vemos ahí que ya se superaron todos los récords existentes hasta ese momento a nivel global y especialmente se destacó como el índice de cambio climático donde más se intensificó fue precisamente en el mar de Alborán y en el territorio, en el entorno del mar de Alborán, convirtiéndonos, por tanto, en el punto caliente del planeta debido básicamente a que, como hemos visto, el mar Mediterráneo se ha calentado, se está calentando más rápido de lo que creíamos. Por tanto, el efecto termorregulador que él tiene sobre la Tierra no se ajusta a los requerimientos del ser humano y especialmente en esa olla que es el mar de Alborán. Recordemos que el estrecho de Gibraltar estuvo durante un periodo cerrado, que ahí había unas grandes cataratas que fue horadando todo lo que hoy conocemos como el mar de Alborán, que además tiene una estructura volcánica importante, lo cual hace que, bueno, pues en este entorno que vemos aquí, pues padezcamos, si bien hemos tenido la fortuna de que las corrientes de agua fría y poco salina del Atlántico que entraban a través del estrecho de Gibraltar, a través de lo que se conocen como upwelling, como afloramientos de agua atlántica, eso refrescaba hasta ahora pues buena parte del litoral del arco de Alborán, pero esto vemos que no está siendo así en la actualidad, ¿no? La semana pasada, el fin de semana pasado, buena parte de todas estas costas aparecieron pobladas de unas maravillosas medusas que hay, llaman Pelagia noctiluca, que, bueno, pues aparecieron arrojadas. Claro, encontraron alimento después de todas las lluvias que arrastraron una gran cantidad de detritos al mar y a partir de ahí un amplio desarrollo, agua calentita y por tanto en cuanto llegó el levante pues la arrojó hasta el nivel de la costa. Bien, pues ya digo de que el año pasado batimos récord, pero es que este año vamos cada vez a más. El año, y esto va a tener una incidencia especialmente en el ser humano. A partir de 35 grados centígrados, nosotros empezamos a evidenciar problemas de salud importantes y por tanto son difícilmente muchas veces remediables, ya que curiosamente también a partir de esa temperatura lo que se está viendo cada día es que los árboles que tenemos en las ciudades van a tener graves problemas por una parte, toda vez que se va secando la superficie radicular y con ella toda la rizosfera, todos esos elementos que van a lograr que las raíces absorban algo más que agua y sales minerales, que está constituido por hongos, bacterias, por otros organismos que se están redescubriendo en la actualidad. Es decir, que hay toda una masa importante de vida en ese entorno que se nos va en el momento en que se calienta mucho el suelo. Este ha sido el fin de muchos pinos, no solamente en Andalucía, sino que el fin de muchos pinos prácticamente en toda Europa, porque a continuación lo que entran son todas las enfermedades, se debilita el árbol y empiezan a aparecer. Vamos a ver que hay ya bueno, en el caso de China, concretamente veremos a continuación que ya se dan por extinguidos más de 1000 especies
de árboles que vivían en las ciudades, árboles dentro de la ciudad, en medio natural siguen viviendo, pero dentro de las ciudades ya no pueden vivir, entre otras cosas por estos efectos del calentamiento global, ¿no? En el ser humano, pues ya digo que los 35 grados, bueno, ya se recomienda uno, que nadie se vaya a dedicar a ponerse un ventilador delante o a abanicarse, es decir, que ya empiezan a verse que los efectos por encima de esos 35 grados son bastante perniciosos. El, hasta tal punto de que en el 2023 tuvimos 1863 muerte atribuible a la temperatura en Andalucía. Si vemos la curva, la verdad es que es extraordinariamente llamativo cómo van creciendo ese impacto negativo de las temperaturas sobre nosotros. Especialmente la frecuencia de noches cálidas y tórridas ha aumentado muchísimo, multiplicándose por 10 desde 1984. Mirad, estos son, son dos datos que me llaman la atención. Esta es la imagen de cómo han evolucionado las temperaturas de los meses de junio, julio, agosto y septiembre en Málaga, donde como vemos, a partir, pues prácticamente, ahora lo veremos en otra gráfica, de 1989, hay un calentamiento previo, ¿eh? Pero lo que van a ser más el efecto de la isla de calor urbano más que una incidencia directa del calentamiento global. Pero a partir prácticamente de inicios de este siglo, el calentamiento, especialmente en agosto, se ha disparado tremendamente. Y donde más me importa, que son en las temperaturas mínimas. En las temperaturas mínimas vemos un ascenso y hay que recordar que tanto para la flora y vegetación urbana como para el ser humano, las temperaturas mínimas nocturnas van a ser las más importantes. Este año hemos tenido, cuando hagamos el libro de Guinness de las temperaturas de este año, quedará reflejado. No hemos tenido ya solamente noches tropicales, ecuatoriales, sino que ya hemos tenido también infernales, es decir, que ya empezamos a tener noches que han superado los 30 grados de mínima durante la noche. Luego es decir, estamos alcanzando unos récords que desde luego van a tener una incidencia muy fuerte en el ser humano, pero también, como digo, hay que tener en cuenta la importancia que tiene la noche para no solamente para descansar nosotros, sino también para la actividad de los vegetales y especialmente de los árboles. Es el momento en donde hay que cerrar estomas, hay que tener una actividad interna dentro del árbol, pues muy importante, especialmente con una oxigenación de las raíces. No lo olvidemos. ¿Por qué? Porque ahora luego hablaremos de la importancia de los pavimentos y la importancia que tiene despavimentar en este momento las ciudades, no solamente de lo que es esponjarlas, sino también de despavimentarlas. Lo comentaremos a continuación porque creo que merece bien la pena. Aquí es donde vemos esa inflexión entre lo que era hasta entonces un calentamiento mayoritariamente debido a la isla de calor urbano y a partir de ahí, de 1999, lo que vemos ya es cómo se suma al calentamiento al calentamiento por la isla de calor urbano, por el efecto invernadero de la isla de calor urbano, los efectos del cambio climático. Hasta el punto de que si bien el planeta se ha calentado 1,5 grados, en Andalucía ya vamos pues por cerca de los 3 grados de incremento de calentamiento, especialmente en lo que es la zona mayoritariamente de incidencia mediterránea. La zona atlántica parece comportarse mejor y yo lo digo muchas veces, el movimiento migratorio probablemente de aquí al 2050, que dice la, la NASA, que, por ejemplo, Málaga será una ciudad inhabitable, pues los movimientos migratorios en muchas de estas ciudades de mayor incidencia
mediterránea va a tener que ser ir hacia el oeste, ir hacia la zona atlántica, en donde la incidencia de sequía, temperaturas altas, etcétera, van a ser de menor intensidad que aquí. Van a tener otro problema, que es el aumento del nivel del mar, pero lo comentaremos a continuación. Bueno, aquí vemos cómo las líneas de tendencia son las mínimas de diciembre a mayo. Pues vemos como en mayo ya no es primavera. Es decir, aquí lo que vemos es un corte, un sesgo claro entre lo que es el invierno y lo que es la primavera, perdón, la primavera y lo que es el verano. Es decir, mayo ya es en Andalucía un mes totalmente eh, estival. Y así el comportamiento alcanzando incluso hasta los 16, más de 16 grados de temperatura de media. Fijaros con respecto a 1974, hace 50 años, que era de 12,7 grados los que teníamos de temperatura media, y en la actualidad ya rebasamos los 16 actualmente. Por tanto, podemos hablar de que mayo, es decir, que tenemos un verano que se extiende desde mayo hasta el mes de octubre. Bien, y por tanto, ¿a qué nos parecemos cuando buscamos un gemelo climático? Pues los gemelos climáticos que tenemos actualmente, cuando lo buscábamos hace 20 años, pues bueno, nos decían que para el 2050 tendríamos gemelos climáticos en Túnez, en Argelia, pero no lo brindaban para allá, para el 2050, para mitad de siglo. Pero esto se ha acelerado. Y fijaros que en la actualidad, esto es actualmente, ahí tenemos unos climogramas muy interesantes, en donde vemos que el gemelo climático de Almería está pues prácticamente en Matmata, esto es en Túnez, y el de Málaga ya supera el de Matmata, teniendo un periodo muy caliente, incluso tórrido, durante la época estival. Como veis, extendiéndose cada vez más, como acabamos de decir, es decir, que desde el principio de mayo hasta octubre, bien entrado octubre, nos vamos a encontrar con una situación caliente, pues prácticamente durante buena parte del día, y prácticamente cómoda, cada vez va a ser menos, más restringido el naranja ese amarillento que tenéis ahí, ocre si queréis llamarlo, es lo que tendríamos. Bien, pues esta es la evolución, como veis, con curvas muy similares desde un punto de vista climático, los que nos encontramos en estos momentos en cuanto a gemelos climáticos. ¿Y qué es Mamata? Pues Mamata seguro que lo habéis visto todo, porque se trata de esta ciudad de Túnez, ¿eh? Que, como veis, dos características. Una, extraordinariamente árida, y por otra parte, como veis, con construcciones eh, casi trogloditas, o menos subterráneas, para poder subsistir, ¿no? A mí muchas veces cuando me preguntan cómo será la ciudad a final de siglo, pues digo pues, que estamos obligatoriamente obligados a vivir debajo de tierra, que es donde podemos encontrar temperaturas bastante más atemperadas. ¿A qué os suena? Pues os suena estas dos imágenes, seguro, a la Guerra de las Galaxias, porque en Matmata fue donde se filmó precisamente esa escena de esa película como las que vemos aquí, ¿no? Es decir, que no estamos tan lejos de esto, y lo que parece claro, y ahora lo tomo de una serie de televisión, de Juego de Tronos, el desierto, ellos decían aquellos de que el frío se acerca, pero nosotros podemos decir que el desierto se acerca. El área de desierto en España ha pasado ya de 307 kilómetros cuadrados en 2014 a 7.100 kilómetros cuadrados en la actualidad. Y como vemos, creciendo, ¿no? Aumentando. Aquí vemos un efecto combinado. Fijaros que yo explicaba en clase hace 30 años que el desierto del Sahara parecía que estaba languideciendo como desierto, y volvía a recuperarse la sabana que había tan solo hace 7.000 años.
desierto del Sahara es el más joven de todo el mundo, de todos los desiertos del mundo, y bueno, la proyección era que efectivamente en poco más de unos 5.000 años volvía a recuperarse como sabana. Sin embargo, en este caso, la actividad todavía del desierto, recordar una cosa, a tan solo 300 kilómetros de Almería en dirección hacia Orán, pues nos vamos a encontrar con que está uno de los puntos, junto con Atacama en Chile, uno de los puntos que más se calientan en el planeta a lo largo de todo el siglo pasado y en el actual. Es decir, hay un punto ahí en el sur de Orán que, bueno, que ha alcanzado los récords de temperatura máxima este año y el pasado, con más de 56 grados, 57 grados. En América del Norte también hay algunas zonas en donde se han alcanzado estas temperaturas este pasado año. Es decir, que lo tenemos relativamente cerca, ¿eh? Es decir, que no lo tenemos tan lejos, el desierto, y a eso hay que añadirle la desertificación generada por el propio ser humano, ¿no? Calentamiento global más desertificación, con lo cual, efectivamente, es decir, debe ser fuente de preocupación nuestra el hecho de que el desierto se acerca y habrá que poner remedio a ello. Otra de las cosas que más llaman la atención, y sobre todo cuando uno ve imágenes de estos días pasados, es precisamente el comportamiento del mar, ¿no? Y con ello quiero llamar la atención a algo que es fundamental en cualquier planificación y a lo que le hago mucho hincapié a mi alumno, y es que los dominios públicos, ya sea el marítimo terrestre, ya sea el fluvial, pues debe ser respetado al 100% y sin embargo no lo hemos hecho, ¿no? Es decir, que aquí vemos cómo era la costa en la Cala de Mija y en Torremolinos en los años 60. Como veis, unas playas que, bueno, que nada tienen que ver con la actualidad por mucho que se les rellene, ¿no? Es decir, que eran sistemas incluso dunares. Podemos ver aquí la conformación de dunas y bueno, pues tiene mucho que ver el hecho del el represamiento de muchas de esas formas, de esos ríos, que eran los grandes aportadores de arena. No hay otro más natural que esto. Y por otra parte, como vemos, la intensificación del litoral en cuanto al modo de urbanización ha sido brutal, ¿no? Es decir, que aquí vemos la Nacional 340 antigua y la actual, ¿no? Y vemos cómo se ha regresido en el caso de la Cala de Mija y por otra parte, en el caso de Torremolinos, tres cuartos lo mismo. Ya, incluso si pudiéramos ver el color de la arena en un caso y en otro, veríamos que sería muy distinto. Bien, por tanto, ahí es donde está uno de los problemas fundamentales. Fijaros en esto que vemos aquí. Aquí estamos viendo dos imágenes del Moody y del Landsat que nos ponen de manifiesto, uno, eh, todo el territorio, tanto urbano como no urbano, que está por debajo de los 10 metros de elevación del nivel del mar. Y esto significa toda la cuenca de Albora. Y esto significa, una pena porque no he recortado bien la imagen y no se puede ver la zona de lo que es todo el Golfo de Cádiz y el entorno de la desembocadura del Guadalquivir, incluso llegando a Sevilla, que como vemos también estaría afectado por una elevación del mar importante, ¿no? Como vemos, el territorio es muy amplio y en buena parte, si nos fijamos en los rojos más oscuros, que son donde hay asentamiento urbano, pues vemos que son precisamente los que están más amenazados precisamente por esa elevación del mar, que ahora mismo evidentemente es todavía mínima, pero que tiene también su repercusión, porque recordemos siempre una cosa, en la ciudad tenemos el suelo, tenemos el vuelo, que son los edificios que vamos construyendo cada vez más altos, y por otra parte tenemos el subsuelo, ¿eh? Y en el subsuelo la ciudad
es cada vez más intensa, es decir, tenemos más servicios, tenemos cada vez más equipamiento en donde el subsuelo va a ser trascendental y por tanto el colocarse por debajo del nivel del mar pues siempre va a generar grandes problemas. Como vemos, las probabilidades de expansión urbana, según el Landsat, pues son crecientes tanto en, bueno, pues en zonas como todo el entorno de Tánger, Tetuán, también en la zona de Nador, también en toda la zona de Orán, la zona del Golfo de Almería o en el entorno de la bahía de Algeciras o de la bahía de Málaga, ¿no? Van a ser las grandes expansiones urbanísticas de cara a 2030, y eso que lleva consigo, algo que comentábamos antes, el hecho de que estamos generando una gran superficie de impermeables de carácter artificial. ¿Y eso a qué lleva? Pues a que el agua no drene como debiera. Y por tanto, al no drenar, la torrencialidad va a ser mucho mayor. Hace un rato me comunicaba con unos colegas argelinos con los que estamos trabajando y bueno, fijaros, en Argelia la verdad es que la litoralización de la población no ha sido tan fuerte como la que hemos tenido nosotros y siguen manteniendo mucho tejido rural. Tiene todo un significado histórico, pero bastante importante. Sin embargo, nosotros, fijaros además que cada vez que vemos meterse hacia adentro un flequillo de esas ciudades significa básicamente que estamos aprovechando precisamente un valle, un barranco y que para la construcción y vemos luego las consecuencias que hemos tenido recientemente. Una de las claves del futuro va a ser despavimentar. Lo creíamos hace 40 años y hablábamos de cuando veíamos la red de carreteras de Europa, pues decíamos, vaya entramado que tenemos de carreteras en Europa, habrá que empezar a desmantelar esas carreteras. Y bueno, algunos decían, no, eso no vale para nada. Yo recuerdo de despavimentar una carretera que hasta cierto punto tuve la responsabilidad, que fue la que unía Fasina con los barrios y que atravesaba el Parque Natural de los Arcos Nocales. Yo no imaginaba que la naturaleza iba a recuperar tan rápidamente su territorio y además con una fortaleza tan grande, ¿no? Por tanto, será una de las cosas que, bueno, con lo cual nos damos cuenta de que el subsuelo tiene una trascendencia básica para el futuro. Nuevamente, estos son los riesgos, las consecuencias del cambio climático y, por tanto, la planificación territorial tiene que tener en cuenta el aumento del nivel del mar, las olas de calor, las tormentas asesinas, la sequía y todo lo que vemos aquí, porque va a tener unas consecuencias luego socioeconómicas importantes. Eh, estos son, lo que vemos con el cambio climático es que algo que describíamos en los años 90 como el cuadro de tensión urbana, es decir, que sería como un poco el cuadro de la enfermedad que estaba sufriendo en aquel momento las ciudades, pues ahora se han agravado con la fragmentación en vez de integración, infraestructuras insuficientes, ausencia de aserado, alta vulnerabilidad, infraestructuras en desuso, falta de espacios públicos de calidad, en fin, todo un cuadro sintomático que evidenciaba que no íbamos por el buen camino, pero esto se ha agravado todavía más con el tema de la incidencia de la crisis climática. Esto me gusta ponerlo, no voy a entrar a comentarlo, a comentarlo pormenorizadamente, sino simplemente con carácter general, pero daros cuenta de algo muy importante. Lo decía Indira Gandhi, el peor contaminante es la pobreza, y es la pobreza quien más va a ser la más vulnerable cada vez que haya catástrofes de estas características. Luego, la labor en la planificación tiene que ser precisamente evitar esos pozos de pobreza, esa zona donde la renta per cápita es más baja, esa zona en donde la pobreza energética es más llamativa, más intensa.
Por tanto, bueno, yo creo que es uno de los factores también a tener en cuenta. En positivo, bueno, lo que estos, entre comillas, desastres naturales tienen de positivo, que ya es que nos va a permitir una resiliencia que generalmente, y la naturaleza nos lo ha enseñado cada vez que ha habido una de las grandes crisis, una de las grandes extinciones masivas de especies, cada vez que ha habido uno de los grandes cataclismos, eh, la implosión de ese gran meteorito en el Golfo de México, en Yucatán, y que levantó tanto polvo y que llevó a la extinción de tantísimas especies, de tantísimos grupos de los dinosaurios, tal, pues tuvo la resiliencia de reinventarse, pues apareciendo los mamíferos o apareciendo las plantas con flores, ¿no? Por poner un ejemplo, pues lo mismo es lo que tenemos que aprender en este caso, ¿no? Eh, mm, en la ordenación territorial con más motivo. Fijaros que hace 40 años fue cuando por primera vez se define la ordenación territorial que es, ¿no? Y se hace precisamente en Torremolinos. En aquel caso, el Consejo de Europa convoca a todos los ministros de ordenación territorial que llevan la ordenación territorial a sentarse en una mesa para definir qué es la ordenación territorial y cuáles tienen que ser los objetivos de la misma. Bueno, pues como veis, permanentemente aparece mejora de la calidad de vida y gestión responsable de los recursos naturales y protección del medio ambiente, utilización racional del territorio. Eso costó trabajo meterlo. Se pelearon durante unos días porque, bueno, estaba eso y algo que también llama la atención en la, en la definición, que es cuando tuvieron que entrar en qué tipo, qué era, qué disciplina era la ordenación territorial, si era científica, técnica, administrativa o política. Pues bueno, al final pues lo que hicieron fue, lo que me relataron algunos de los que estuvieron presentes, fueron precisamente las cuatro tipos de disciplinas las que se incorporaron. Eh, Mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente, pues era fundamental, pero sobre todo se hizo hincapié en dos elementos fundamentales, porque si ya bien por entonces los límites al crecimiento definían de que los recursos naturales no eran infinitos, sino que eran finitos, estaban limitados, el territorio no había cuajado dentro de ese concepto y por tanto aquí el criterio supremo que se pone sobre la mesa es que el territorio también es limitado y por tanto un bien escaso y el criterio básico, por tanto, la utilización racional más importante del mismo. Bueno, ese es el proceso hasta ahora de generar una planificación urbanística en donde el modelo de ciudad al que se quiere llegar es el objeto fundamental, el foco fundamental. Sin embargo, eso tenemos que cambiarlo en la actualidad porque hay que buscar ciudades, como dice el IPCC en este documento que es importantísimo en estos momentos, porque es un documento, me refería antes al informe SREC, que va a plantearnos cómo tiene que ser la gestión de los riesgos de acontecimientos y catástrofes extremas. De acontecimientos extremos y de catástrofes extremas. Y pone el foco central en que donde hay que llevar precisamente estos elementos en la previsión, en la previsión y en la prevención. ¿Y cómo se previene y se prevé todo esto? Pues justamente creando ciudades que sean a la vez sostenibles y que tengan una capacidad de resiliencia muy inmediata, ¿no? Para ello, fijaros que aquí en España todavía no ha llegado el concepto, prácticamente nadie ha hecho nada en este, se empieza a trabajar en grupos de Barcelona y algunas otras ciudades, pero de forma todavía muy básica y además casi con vergüenza de sacarlo a la luz, ¿no? Porque es lo que se llama el paradigma de los climatopes, ¿eh? Climatope, pues ya podéis imaginaros, clima de clima y topes de topo, de lugar. Y entonces lo que hace es cambiar el concepto del sector urbanístico al uso por un sector en donde el clima
va a tener mucho que ver. Y como tenemos capacidad y herramientas para ver la ciudad desde un punto de vista del clima, del microclima que tiene cada punto, del topoclima que tiene cada punto, pues la idea es que la planificación urbanística se rija precisamente en virtud de esas manchas, de esas unidades, de esos climatopes, como llaman ellos, ¿no? En ese sentido, y llego a las 7 menos 10, o sea que en breve voy a procurar acelerar un poquito más. Bueno, los climatopes, bueno, al final lo que intentan es integrar en base a esos estudios, integrar la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza como elementos focales de la planificación. Bien, hay 9 reglas para buscar esas ciudades que sean a su vez resilientes y que sean sustentables, sostenibles y que bueno, pues están en este casi decálogo que tenéis aquí, que podríamos entrar a analizar con más desarrollo. Lo más importante, uno, el urbanismo de redes es cada vez más insostenible, la urbanización, la ciudad difusa es cada vez más insostenible y además la principal consecuencia va a ser la fragmentación. Frente a eso, la ciudad compacta, ciudades cada vez más compactas, aunque se eleven en altura. Lo importante es crear un mallado luego que soporte esa infraestructura urbana. Para ello, y la infraestructura verde urbana, junto con las soluciones basadas en la naturaleza, son la mejor terapia. Aquí tenemos muchos ejemplos de ello. Aquí había puesto algunos más, muy vinculados con algo que hemos visto recientemente, que es tanto, como veis, el elemento central en este caso de que nos provee la UICN junto con el proyecto ADAT, pues es precisamente un río y vemos bueno, lo que pueden ser terapias que pueden ayudar a esos ríos. Hay ya buenos catálogos que no han aparecido hasta ahora, después de casi una década, de impactos y de adaptaciones. Aquí tenemos los impactos más importantes que pueden sufrir, en este caso, las ciudades, el medio urbano, que son aumento de la temperatura, inundaciones, edificios dañados e incremento del CO2 y de contaminantes en general. Las adaptaciones, pues tenemos ya ejemplos muy buenos en jardines de lluvia, en techos verdes, en pavimentos permeables o en dispositivos de sombreado. En un país centroamericano, me remitían recientemente unos trabajos que estaban realizando extraordinarios en donde, con esto de las lluvias torrenciales que hemos tenido en Málaga y que ellos tienen pues casi todos los años lluvias torrenciales en un momento del año y habían encontrado fórmulas muy sencillas de disminuir luego la torrencialidad. Uno, precisamente, lo que es despavimentando, pero dos, luego, lo que era más importante, generando por una parte lo que son los grandes jardines de lluvia e incluso implementándolo como cubiertas vegetales en las casas. Esto hacía que se redujera el volumen y el flujo la intensidad de flujo del agua y por tanto que la torrencialidad no supusiera un problema finalmente para la ciudad. Es muy importante, ya lo hemos dicho, los pavimentos permeables y algo que yo creo que tenemos que... Nosotros siempre hemos presumido de ser ciudades del sol, en donde el sol va a ser el elemento fundamental, pero hemos llegado a un punto en donde tenemos que empezar a pensar en las ciudades umbráculos. Sí me gusta el diseño que estamos generando desde aquí, ciudades umbráculos, en donde lo importante va a ser la sombra. ¿Por qué? Porque como bien, antes hemos visto el cronograma ese de grandes momentos de la historia vinculados con el clima,
con los cambios climáticos, pues bueno, no es baladí como se diseñó parte de Sevilla, de Córdoba, de Málaga, todas esas partes de la ciudad histórica de carácter andalusí, en donde las calles eran estrechas, los jardines estaban hacia adentro, si se podía conseguir altura en los edificios para generar más sombra mejor, normalmente con las paredes no verticales, no paralelas, sino de alguna manera oblicua para generar un sistema casi de chimenea que sacara el calor hacia afuera. Ese tipo de ciudad, umbráculo, pues probablemente sea a lo que se tenga que tender en el futuro. Bueno, hay muchas más tipos de impacto y adaptaciones, he querido resaltar las de carácter urbano y bueno, a partir de ahí pues nos encontramos la importancia que va a tener el arbolado urbano dentro de la ciudad por los servicios ecosistémicos que produce y que, como veis, pues son muchos y muy importantes. ¿Cuáles son los beneficios de la naturalización urbana? Pues tenemos desde beneficios ambientales, beneficios sociales y beneficios especialmente vinculados a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, ¿no? Esto ahí yo creo que lo hemos repetido muchas veces. ¿Problema fundamental al día de hoy? El problema fundamental al día de hoy es que las ciudades están calentando más que su entorno, mucho más, y eso está conllevando a que la infraestructura verde urbana empiece a languidecer. El calor muy alto, la muerte de árboles muy alta, empiezan a desaparecer pues, especies tan frecuentes como ciruelos, robles, arce, álamos, olmos, pinos, tilos, acacia, eucalipto y castaño. Es decir, que estamos viendo que van a ir perdiéndose cada vez más, ¿no? Ya lo he dicho, en el caso de China, la pérdida de especies es muy fuerte. Y hay que empezar a buscar alternativas, ¿no? Porque el problema está en que hemos mitificado tanto la autoctonía en la flora y arbolado urbano que no nos damos cuenta que es que las condiciones de invernadero de las ciudades, sobre todo cuando tienen más de 50.000 habitantes, que 30-50.000 habitantes, que es donde está precisamente el límite entre lo que es el ecosistema urbano delimitado, definido por la isla de calor urbano y lo que no lo es. Pues bien, hay muchas razones para pensar actualmente, y de ahí que estemos trabajando con los equipos de Argelia, para empezar a pensar en especies que se pueden adaptar a condiciones más extremas que las que tenemos en la actualidad. Hay que cambiar, por tanto, las reglas del juego y, bueno, pues cuando pensamos de que esto es simplemente utopía, pues a quien os digan que esto de las soluciones basadas en la naturaleza, la infraestructura verde, esto es exclusivamente utopías que no se van a poder desarrollar, pues mire ustedes, son utopías, pero sí se pueden desarrollar. Y el ejemplo es esta ciudad que han construido Kreuzberg, donde pues podemos ver que bueno, pues han integrado, como veis, lo que estamos diciendo de las cubiertas vegetales, se ven perfectamente, con recolección de agua de lluvia, con comunidades mixtas. Me parece que este objeto social es también muy importante a considerar, en donde hay una comunidad mixta de estudiantes, investigadores y personas mayores que viven juntos, creando un entorno verdaderamente inclusive, sistemas de aire energéticamente eficientes. Si os dais cuenta, la forma, el formato de lo que son las construcciones es muy curvilíneo, con lo cual eso posibilita el intercambio de aire mucho más fácilmente, y luego la utilización de materiales reciclados van a ser las 4 reglas fundamentales para cambiar el sistema territorial. Este es otro barrio que ha seguido ese modelo, que es el barrio de Almer, en Holanda, en donde vemos además que parte todo un elemento central con paneles solares. Vemos que el agua va a ser un elemento fundamental, pero sobre todo los ejes verdes, los grandes corredores ecológicos. Fijaros algo que merecería la pena detenerse, que es la importancia que tienen cada vez más los cinturones verdes, grandes murallas verdes, que van a hacer, entre otras cosas, otras funciones, el hecho de disminuir el flujo, la torrencialidad de la lluvia. Y luego, pues
Bueno, pues el mundo siempre está lleno de estupideces. Bueno, esto se le ocurrió en Arabia Saudí a ver si lo hacían, que era, bueno, pues hacer una ciudad que es la línea, no la línea de la concesión, sino la línea, en donde lo que vemos es que, bueno, se iban a gastar 1 billón de euros, iban a tardar 50 años y en medio del desierto iban a construir una gran línea, en donde los jardines estarían por abajo. Parece que se han dado de bruces con la realidad y parece que el proyecto se ha parado. Hay otro, como el Smash Forest de City de México, Agua y Verdor, sí, pero bueno, luego los mantenimientos pues son mayores. El caso de Telosa, que es una ciudad nueva en Estados Unidos, que también. Y bueno, pues este modelo de microisla, Corea del Sur, pues bueno, muy verdificadas, pero que no se sabe muy bien, entre otras cosas, porque la movilidad se desconoce cómo funcionaría. Finalmente, pues el gran planteamiento de la ciudad única, es decir, de concentrar a todos los individuos de la especie humana en una zona ciudad, en altura, con jardines, es decir, con capacidad autónoma cada uno de los edificios, y dejar el resto del planeta para, como un gran espacio natural protegido para que pueda seguir subsistiendo, cosa que también plantean por algunos de esos magnates, como el Bezos, como algunos otros, que plantean pues, bueno, salir de la Tierra para protegerla, convivir en grandes naves espaciales, que los niños nazcan en esas naves espaciales y que la Tierra tenga un destino vacacional. Bien, pues es un poco el clima que esperemos que no llegue a producirse nunca. Así que lamento haberme pasado 1 minuto sobre la hora prevista, a las 7 de la tarde. Bien, si hay alguna pregunta, alguna duda. No te preocupes, Enrique. Yo creo que lo mejor es que, porque hay aquí comentarios entre, bueno, el gráfico que has puesto al principio, la verdad es que me gustaría decir que es buenísimo lo del desastre, ese círculo que confluyen en donde se provoca el desastre entre el urbanismo, las catástrofes naturales y la me parece que es bueno y de plena actualidad con lo que estamos. Lo que no sé yo es si los políticos están, alguien asesora a los políticos para que hagan este tipo de gestión previa, porque se están produciendo catástrofes que luego pasan, se arreglan, se reconstruyen en el mismo lugar, en el mismo sitio, con la misma problemática y no se tienen en cuenta muchos factores de los que tú has expuesto. No me quiero enrollar más porque prefiero que quien quiera preguntar que lo haga directamente con el micrófono porque tenemos poco tiempo. Muy bien. Si alguien, venga, ¿alguien se anima o no se anima? Venga, animaros. Es que aquí hay Siento, muchas siento cosas. Sí. preguntas. Ah, mira, Acento está por ahí. Hola, Veo el bigotillo. Venga. mira, los ejemplos de árboles que habéis comentado, o sea, ¿hacia qué tipo de árboles o qué especies podrían empezar a sustituir especies más resistentes al clima que viene? Muy bien, muchas gracias, Jacinto. La pregunta buenísima. Nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es que hay especies en el norte, justamente en el límite de lo que es la zona desierto, en Argelia y lo que ya corresponde a las últimas estribaciones atlásicas. Y hay especies, pues bueno, tú conoces perfectamente una de ellas, que es precisamente el araar, ¿eh? Aunque aquí lo hemos bautizado con el nombre de ciprés de Cartagena, Tetraclinia articulata. El nombre que se le ha dado siempre, rápidamente habrá venido alguna ciudad a la cabeza, Araal, pues el Araal es un árbol que si viajáis a Melilla y vais a Nador y os vais hacia el sur, hacia Ugda, veréis que hay unos amplísimos bosques en una zona que tienen una intensidad de temperatura muy elevada.
Por tanto, árboles como este pues, pueden ser perfectamente traíbles. Algún cupresu atlásico, es decir, estamos viendo el propio argán. Mucho os sonará por el aceite de argán, es decir, que son especies que, bueno, que habrá que ir adaptando. Aquí hay dos problemas, como bien decía Aurora. Uno, en los análisis que hacen desde fuera de España, la propia IPCC, parece que en la planificación urbanística no está en España mucho por cambiar su modelo. Es decir, que sigue siendo el círculo un poco similar. No se ha avanzado, se han puesto medidas, bueno, tenemos incluso una ley de sostenibilidad urbanística, etcétera, pero la verdad es que eso no se plasma luego en una realidad cuando hay que cambiar totalmente el paradigma. Y ahí es donde está la clave, yo creo que de futuro. Y luego, por otra parte, el sector productor. Claro, tú me puedes decir, ¿y dónde encuentro yo un cupresu atlásica, ¿no? Pues bueno, hoy por hoy no lo puedo encontrar, pero bueno, yo creo que ahí es donde está la clave en buena medida también de estas jornadas, ¿no? Y en ese sentido, pues a través de Aurora y de otros, pues yo creo que se puede ir haciendo hincapié en que empiecen a tener especies que puedan adaptarse. Si no, lo que vamos a ver va a ser mucho lío y mucho acebuche, que se va a adaptar bien, pero dentro de la ciudad, bueno, llega un momento en que puede ser cansino tanto verde ceniciento. Es muy bonito, tronco extraordinario, se adapta bien, pero que yo creo que hay que buscar otras especies. Perdón, Claro, en las ciudades quieren plantas con flor, plantas con porte arbóreo, o sea que la estética también. claro, pero ahí es asunto La donde flor no es fundamental. Lo que hace falta son árboles de crecimiento relativamente rápido, que no sea una encina ni un alcornoque, que, que tenga un crecimiento rápido y que den un beneficio ecosistémico más que tengan flores, creo Bueno, eso yo. nosotros como, claro, los que estamos muy concienciados sí, pero tú en Málaga, por ejemplo, las jacarandas, si no fueran tan sucias, es que encantan las flores. O sea, que los árboles que tengan mucha vistosidad. Pero es bueno, no quiero tampoco entrar. ¿Hay alguien más con preguntas? Aquí pone Antonio María, dice, ¿por qué elementos, infraestructura o herramientas debería empezar un ayuntamiento para adaptar progresivamente sus ciudades al cambio climático? ¿En qué orden? Bueno, yo creo que he querido dejar un poco sobre la mesa. Yo creo que el SREC es suficientemente y es donde se están inspirando como instrumento muchos planeamientos avanzados como los que hemos visto, ¿no? Es decir, lo primero tener marcar el riesgo y marcar la prevención y a partir de ahí todo lo demás. Para mí es fundamental empezar, que es lo que les digo a los alumnos, como he comentado, lo primero y más trascendente es los dominios, el respeto a los dominios públicos bueno, que yo creo que hemos abusado de ello, porque no hemos tenido el concepto de que más allá de la propiedad, incluso de que si es bueno, un bien de todos los españoles, etcétera, etcétera, es que tenían una razón de ser en cuanto precisamente a evitar riesgos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero y fundamental. Y luego yo cogería como herramienta el REC, en donde se marca perfectamente los pasos a dar en un planeamiento nuevo, en un planeamiento en donde ya digo que es tan fácil como eso climatope, en vez de sector urbanístico, en donde ya tenemos una tecnología, nosotros ahora mismo tenemos Málaga entera chequeada en cuanto a microislas de calor y además que coinciden con el tema con el tema de las zonas de renta per cápita más baja, ¿no? Eso es inaludible. Es decir, que la pobreza es quien paga al final los platos rotos, ¿no? Es decir, que no solamente a nivel local, no solamente a nivel global, sino también a nivel local, ¿no?
Y en cuanto a las flores, efectivamente, la gente pide, pero que lo tenga el vecino de al lado, Jacinto. No me pongas en mi puerta una jacaranda que me voy a resbalar y me voy a matar. A mí me la pone a eso, las reglas del 300, me lo pone a más allá de 300 metros, ¿no? Ese es el problema que tienen, y te lo dicen los concejales de parques y jardines, ¿no? Que muchas veces es que nos queda todavía mucha cultura del árbol, especialmente en las ciudades. En herbáceas no, en herbáceas sí pide la gente lo que son plantas de flor, al fin y al cabo. Ahí sí pide, bueno, que sea bonito, ¿no? Pero, las flores y los frutos, como que la gente no la quiere cerca, ¿eh? Que sea el vecino quien se los lleve. Dice otro, hay otra pregunta que dice, entiendo que el pensamiento del alcalde de Málaga de un crecimiento vertical es acertado, aunque no sea por un interés puramente económico. Bien. ¿Quién es? ¿Jacinto? No, ¿quién es? No, no, Juan es Carlos, me parece. Juan Carlos, Juan, José Carlos, Juan Carlos Martín. Martín Sánchez. Eso es. ¿Lo Vamos a conoce? ver. No, yo creo que sí. Creo que sí, Carlos. ¿O te ha puesto en un...? Bien, fíjate, no, vamos a ver. Yo en el pensamiento del alcalde de Málaga no estoy. Pero en el mío entiendo que, vamos a ver, prefiero la elevación en altura a la ocupación territorial extensiva. Prefiero una torre en un momento determinado bien ubicada y respirando, es decir, porque lo importante de la edificación en altura es que respire su entorno, y en todo caso podemos comentar que eso, y a la ocupación, por ejemplo, territorial de Alhaurín de la Torre, es decir, que cuando vemos la imagen de Alhaurín de la Torre desde el satélite, es verdad que no aparecen islas de calor, pero es que no hay suelo. Es decir, que es un territorio plagado de viviendas, y en donde hay una ruptura total con el medio natural. La elevación en altura es factible para la naturación urbana, mucho. Y vuelvo al concepto que decía anteriormente, la ciudad de un bráculo. Si necesitamos crear si necesitamos crear sombra, vamos a tener que empezar a elevar los edificios. Sé que esto es un mensaje un poquito con esto que nadie me lo traslade a la Torre del Puerto o a no sé qué, eso lo estoy diciendo con carácter genérico, ¿eh? Si tenemos que entrar a precisar dónde, cuándo y cómo, eso sería otra cuestión. ¿Vale?